Sean todos y todas bienvenidas a la plataforma de seminarios web de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por acompañarnos y gracias por su interés en la defensa, protección y promoción de la dignidad humana, la autonomía y la inviolabilidad de las personas. Estamos a unos minutos de comenzar. Pero antes, permítanme darles información que como espectadoras y espectadores seguramente les interesa. A pesar de que este evento será grabado, nunca tendremos acceso a su cámara o micrófonos sin previo aviso y sin su consentimiento, por lo que su intimidad de imagen, así como su voz, se encuentran protegidas. Asimismo, podrán realizar preguntas en todo momento a través del botón que encontrarán en la barra inferior de sus pantallas, como aparece en este video. Todas sus preguntas serán comunicadas a la persona moderadora, quien las planteará a las personas panelistas para darles respuesta. En caso de que sigan la transmisión vía streaming a través de YouTube o Facebook, tengan la seguridad que estaremos monitoreando sus preguntas para agregarlas a las recibidas aquí en Zoom. Dichas preguntas se responderán en medida que el tiempo nos lo permita. De antemano, gracias por su participación. Antes de terminar esta sesión, pediremos su apoyo a fin de evaluar la calidad de nuestros contenidos. Le rogamos su amable respuesta. Solo así podremos continuar mejorando. Ahora sí, comenzamos. Muy buenas tardes. A nombre de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su director general, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el presente seminario web, así como a las que los hacen a través de YouTube y Facebook, a esta primera mesa del ciclo de conferencias Acceso a la Justicia en Casos de Abuso Sexual Infantil, titulada Derecho al Tiempo y Acceso a la Justicia. En el seminario del día de hoy me permito comentarles que en todo momento existe la posibilidad de hacer llegar preguntas a nuestros panelistas a través del apartado habilitado para tal efecto. Al final de la exposición, en la medida en que el tiempo nos los permita, se intentará dar respuesta a la mayor parte de estas. De igual forma, estaremos atentos a las preguntas que nos formulen a través de las redes sociales. De antemano, muchas gracias por su participación. Sin más preámbulo, doy el uso de la voz a nuestro primer panelista del día de hoy, el doctor Nicolás Espejo Yancy, de quien me permitiré leer solo un breve extracto curricular. Es doctor en Derecho, investigador asociado del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visiting Fellow de la Universidad de Oxford, experto en derechos de la niñez. Ha sido asesor de la representante especial del secretario general de la ONU para la violencia contra los niños y publicado extensamente sobre derechos de la niñez. Fue abogado asesor del movimiento Derecho al Tiempo, que consiguió en Chile la imprescriptibilidad de abuso sexual infantil contra niños y niñas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tiene el uso de la voz. Le ruego sujetarse lo más posible al tiempo programado. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Josué, y a todas las personas que nos sigan por esta vía. Es un placer para mí compartir en este panel junto a Vinca Jackson y a todas las personas que nos van a acompañar en las sesiones del 3 de junio también, sobre un tema que es fundamental en los sistemas de justicia modernos, que es el acceso a la justicia para los niños y niñas que han sufrido abuso sexual infantil. Voy a compartir con ustedes una presentación que va a ser el foco de mi trabajo, y lo que en ella voy a ir haciendo, en esta estructura que pueden ver a continuación, es explicar brevemente algunas cuestiones sobre el derecho al tiempo y la prescripción, básicamente de qué se trata el abuso sexual infantil y cómo se relaciona con las cuestiones jurídicas y los procesos que se siguen por estos atroces crímenes. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes algunas experiencias en el derecho comparado. También hay algunas iniciativas en el ámbito mexicano, pero una mirada un poco más amplia sobre la forma en que los sistemas jurídicos han ido modificando su legislación interna
para permitir que los sobrevivientes de abuso sexual infantil puedan acceder a la justicia y que la prescripción de los delitos, de las acciones, tanto penales como civiles, no sean un impedimento para obtener una justa justicia y reparación respecto a las violaciones que han tenido lugar. En tercer lugar, algunos aspectos críticos que debieran probablemente considerarse en un proceso de reforma. Hay varios países de la región que aún carecen de una legislación moderna en esta materia. En cuarto lugar, en ese ámbito también quiero mencionar algunas cosas particulares sobre los temas de retroactividad e irretroactividad de las disposiciones que establecen acceso a la justicia para estos casos, y algunos desafíos que exceden la dimensión estrictamente penal, que son las que estas reformas legales han reconocido. La primera cuestión que quisiera comentar es que existe, como ven ahí en la presentación, una cierta fenomenología del abuso sexual infantil, es decir, en qué consiste, ¿no?, el abuso sexual infantil. La primera cuestión es que el abuso sexual infantil existe cuando se realizan actividades sexuales con niños que, de conformidad con las disposiciones aplicables de un derecho nacional, no hayan alcanzado la edad legal para realizar dichas actividades. Es decir, todo acto con un niño o niña que no haya cumplido la edad mínima de consentimiento sexual. Ese es un tipo de caso de abuso sexual. Y existe también abuso sexual toda vez que se realizan actividades sexuales con un niño, esté bajo o sobre la edad mínima de consentimiento sexual, recurriendo a la coacción, a la fuerza, a la amenaza, abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre el niño, incluso en el seno de la familia. Y en tercer lugar, o abusando de una situación de especial vulnerabilidad del niño, en particular debido a una discapacidad psíquica o mental. O esto más adelante mencionar que en general estas disposiciones y esta lógica no se aplican para regular las actividades consentidas entre menores de edad, ¿no? Y ahí existe una suerte de distinción, lo voy a mencionar en particular a propósito de la legislación chilena que dejó establecido esto recientemente de una manera más específica. Sobre la fenomenología del abuso sexual infantil, la primera cuestión que hay que considerar es que la dinámica que se genera entre abusador y abusado, especialmente en los casos cometidos por un cuidador, un adulto responsable, ¿no?, de un niño o una niña, generan en la víctima una imposibilidad material de reconocer el hecho como delito, enfrentar al victimario, enfrentar las consecuencias personales, familiares y sociales de una denuncia, y en consecuencia accionar frente a los tribunales. ¿No? Es decir, se produce una dinámica de silenciamiento que afecta gravemente la posibilidad de que este niño o niña durante su niñez, pero también durante gran parte de su adultez pueda, ¿no es cierto?, reconocer este hecho como tal y develarlo, ¿no? La dinámica particular del abuso sexual explica por lo mismo que la revelación o la develación del abuso por parte de la víctima puede tardar 20, 30 o incluso 40 años, desde que se comete el acto hasta que la persona está en posición de poder develar el hecho, recurrir a la justicia, declarar en juicio, ¿no es cierto?, y enfrentar al victimario. Esto es importante, de hecho, en la Comisión Australiana para conocer los abusos sexuales institucionales contra niños, el promedio de edad de las personas que concurrieron a la comisión era de 50 años de edad. Es decir, es esperable que la gente demore mucho más de los plazos que actualmente manejan los sistemas legales en general respecto a las fechas de prescripción de las acciones, ¿no?, cuando quedan extintas y ya no se pueden ejercer las acciones. Ahora, en tercer lugar, respecto del impacto en el proceso. Existen dos impactos muy concretos en el proceso penal, dada la naturaleza o la fenomenología del abuso sexual. La primera tiene que ver con la impunidad, ¿no? Es decir, existen una alta tasa de impunidad de estos hechos, y eso ocurre principalmente, a mi modo de ver, por dos razones. En primer lugar, porque cuando los sobrevivientes de abuso sexual infantil están en condición de develar el hecho, ya han prescrito, ¿no?, han quedado extintos el plazo de los delitos y las acciones que permiten perseguir al hechor, ¿no? Es decir, la persona lo hace una vez que ya se vencieron los plazos de 10, 20, 25 años, 15 años que puedan establecer las distintas legislaciones, y esto tiene como consecuencia una evidente impunidad porque los hechos en muchos casos ni siquiera se investigan, ¿no?
En segundo lugar, porque en este tipo de delitos es probable que no haya más testigos que el propio niño, ¿no? O niña, ¿no? Piensa en el caso de un abuso en el ámbito familiar o un ámbito de confianza, es probable que no haya más testigos y en consecuencia es difícil y normalmente los procesos no se encuentran bien preparados para lidiar con un tipo de caso de donde hay solo una declaración, que es la declaración del niño o la niña, y esto suele afectar, ¿no es cierto?, la dinámica de investigación y persecución penal. Y el segundo impacto en el proceso, junto con la impunidad, es que cuando se actúa en el proceso, es decir, cuando se incoa un proceso penal y se sigue adelante una investigación policial, fiscal, etc., el proceso mismo puede generar graves daños en los sobrevivientes de abuso sexual, lo que se denomina revictimización o victimización secundaria, y que será el objeto de discusión en detalle en la sesión del 3 de junio por distintos expertos que nos acompañan, y por eso no entraré en muchos detalles ahí. En particular, el proceso puede ser revictimizante por la forma en que se toma declaración, por el lugar donde se hacen estas declaraciones, por la ausencia de acompañamiento al proceso tan duro que ha vivido el niño, niña, adolescente, que ahora tiene que volver a revivir lo que ha ocurrido. Y por eso entonces que, como ha establecido de hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México en su propia jurisprudencia, se tiene que contar con una serie de garantías específicas para la toma de declaración de un niño o niña, así como todos los demás elementos de apoyo, restitución de derechos y adecuación de la justicia que permitan, ¿no es cierto?, evitar que lo que nos encontremos sea en una de estas situaciones, ¿no? La segunda cosa que quisiera comentar es algunos ejemplos, como les decía, a nivel comparado, ¿no? En el sistema europeo, los casos que ustedes ven en la presentación no son todos los casos europeos, solo un ejemplo. Existe una serie de países donde los delitos más graves, por ejemplo, los delitos contra la indemnidad sexual, la violación u otros, no prescriben, ¿no? Es decir, se pueden perseguir sin plazo de tiempo alguno, tanto del delito como de la acción penal y de la sanción que se establezca. Esto es el caso del Reino Unido, el Reino de los Países Bajos o Hungría, donde, como les digo, no hay prescripción. Entonces no hay un problema de acceso a la justicia en este sentido, a lo menos formal, de poder, ¿no?, iniciar un proceso. Lo que está ocurriendo es que distintos países de Europa están empezando a modificar las legislaciones, sobre todo en el ámbito más continental, en sistemas donde existían plazos de prescripción estrictos y que normalmente empezaban a contarse en el pasado desde el momento del hecho, ¿no? Si el plazo de prescripción lo sufría a los 11, entonces tenía un plazo, ¿no es cierto?, no sé, de 15, 20 años desde el momento del hecho. La legislación empezó a cambiar y de hecho, por ejemplo, en el caso alemán, tienen los plazos de prescripción para poder, ¿no es cierto?, volví hacia atrás, se mantienen los plazos de prescripción vigentes, ¿no? No se modifica, no se declaró la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual. Son 20 años los plazos de prescripción, pero se fija la fecha de inicio para contar el plazo de esa prescripción, ¿no?, que son los 30 años de edad. Es decir, una o un sobreviviente de abuso sexual infantil se ve enfrentado a tener que recurrir a la justicia dentro de un plazo solo cuando cumple los 30 años de edad, ¿no? Es decir, cuando tiene 30 años de edad comienza a correr el plazo de prescripción, ¿no? Y esto significa que una persona pudiese tener hasta los 50 años de edad para los delitos más graves para poder, ¿no?, recurrir a la justicia para que se investigue y se determine la responsabilidad penal. Es la misma propuesta que hoy día se discute en España, en la Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que no ha sido sancionada por las Cortes españolas aún, pero que permitiría también, con un plazo de prescripción de 20 años, también el conteo desde los 30, es decir, que las personas hasta los 45 pueden hacerlo. Otros países se han opuesto a estas modificaciones con muchas críticas, el caso de Francia paradigmáticamente, que no ha modificado sus reglas de prescripción. El plazo vence en 20 años desde la ocurrencia del hecho. Si el niño tiene 7 años, tiene hasta los 27 años, en el mejor de los casos, para poder recurrir a la justicia. A su vez, en el caso de Estados Unidos, que es un caso que quería compartir con ustedes porque me parece muy interesante, ustedes ven un mapa que ha hecho Child USA, que es una organización fundamental, Vinca es embajadora internacional de Child USA, que ha seguido, ¿no?, estas reformas a los Statute of Limitations o reglas de prescripción en el sistema anglosajón. Ustedes ven el mapa marca en azul oscuro
todos los países donde se han pasado nuevas legislaciones que modifican las reglas de prescripción, tanto de la acción penal como de la acción civil o de indemnización de perjuicios. Voy a volver a esto más adelante. Hay nuevas leyes en 23 estados norteamericanos. Se han introducido, esto hasta el año 2019, 41 proyectos de ley en distintas jurisdicciones estatales para modificar las reglas de prescripción. Han sido rechazadas 6 de ellas, y hay 10 estados donde no se han modificado, ¿no?, las reglas vigentes que existen en el campo. De alguna manera, una panorámica general, podríamos decir que en Estados Unidos de América existen a lo menos 43 estados donde no prescriben los delitos penales, no prescriben, ¿no es cierto?, las acciones penales ni las sentencias de delitos de naturaleza sexual en función del tipo de delito. Es decir, normalmente son los delitos sexuales más graves los que tienen, se le aplica esta regla de imprescriptibilidad, que sigue el derecho anglosajón, que es la tradición que yo les mencionaba del Reino Unido. Existen 10 estados donde con distintas regulaciones, porque cada una es distinta, no hay prescripción de la acción civil. Es decir, que aunque esté prescrita la acción penal, es decir, que no se haya podido determinar la responsabilidad criminal, el delito, la sanción penal, de todas maneras uno pudiese recurrir para obtener una indemnización de perjuicios, tanto respecto del hechor directamente, el agresor, como del tercero civilmente responsable, es decir, la institución que era responsable por los hechos, ¿no?, o puede ser declarada como responsable por las acciones de este agresor sexual. Existen 17 propuestas que han sido aprobadas de lo que se denomina ventanas de retroactividad civil. ¿Qué quiere decir con esto? Estados que han permitido, por un lapso de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, que casos que ya se encontraban prescritos civilmente, no penalmente, me refiero a la acción civil, indemnización de perjuicios, daños, que esos plazos prescritos se levante una ventana para permitir que las personas que ya habían visto imposibilitada la posibilidad de recurrir civilmente puedan presentar acciones civiles por un lapso de tiempo, ¿no? Esto pueden ser, como les decía, 1, 2, 3 años, que se llaman ventanas de retroactividad civil. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, California y otros estados, lo que ha permitido que distintas personas e instituciones hayan recurrido a la justicia por hechos ocurridos en los años 50, 60, 70, 80, contra la Iglesia Católica, contra los Boy Scouts, contra instituciones estatales, clubes deportivos u otras sobre todo, que fueron instituciones que de alguna manera ampararon los hechos de un agresor sexual que puede que ya esté muerto, ¿no?, o que no se pueda determinar penalmente su sanción, pero que hubo prácticas institucionales que derivan en la responsabilidad civil por el hecho ajeno. Y existe, solo para que tengan una idea de la importancia de esto, la legislación comparada, solo en el año 2019 se aprobaron 23 nuevas legislaciones que modifican las reglas de prescripción en los Estados Unidos de América, se presentaron 41 y solo 6 fueron rechazadas. Es una tendencia relativamente consolidada, en mi opinión, en el ámbito norteamericano. En el caso de América Latina existen distintos ejemplos que quiero compartir brevemente con ustedes. Esto parte en Argentina. De hecho, menciona ahí una ley que es la 27206 del año 2015, pero en verdad hay una legislación anterior, que si no me equivoco es del año 2011, que empezó a modificar estas normas de prescripción, pero la legislación vigente hoy día es la de la ley 27206, la ley CUNAC, por el nombre de la senadora que llevó adelante esta reforma, y esta legislación básicamente establece que el plazo de prescripción, no se declara la imprescriptibilidad de los delitos formalmente, sino que básicamente desde donde se empieza a contar el plazo de prescripción, empieza a correr solo desde que la víctima, cumplida la mayoría de edad, es decir, sobre los 18 años de edad, formula la denuncia o ratifica la denuncia que presentaron sus representantes legales, ¿no? Esto permite que la víctima tenga el derecho al tiempo adecuado para procesar lo que ha ocurrido, develar el hecho, y solo ahí empiezan a correr los plazos de prescripción, ¿no? En el caso de Perú, el año 2018 se aprobó por ley una modificación que declara la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena por los delitos de violación a la libertad sexual, es decir, son imprescriptibles. El mismo año, Ecuador aprobó un referendo constitucional al artículo 46.4 de la Constitución, que declara a nivel constitucional que son imprescriptibles los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Se encuentra pendiente en el Ecuador la discusión de la ley penal
que lo que hace es operativizar esta discusión constitucional porque, como veremos, hay muchos aspectos específicos de una legislación que no se resuelven por una regla constitucional general que solo declara la imprescriptibilidad. Pero está en estatus constitucional, es una regla constitucional. Imagínense la importancia que tiene. En el caso chileno, van a escuchar más en detalle de Vinca Jackson, que lideró este proceso desde el movimiento de Derecho al Tiempo, y yo tuve la posibilidad de cooperar en algunas cosas muy, muy específicas ahí. El año 2019 se declaró la imprescriptibilidad penal y civil de los delitos sexuales contra niños. Digo lo civil importantemente porque esta es una cosa que muchas veces se obvia en las discusiones sobre la parte penal, es decir, se declara la imprescriptibilidad de la acción penal, pero si el hechor luego o el abusador no tiene los recursos, o si no se determina la posibilidad de poder recurrir contra el tercero civilmente responsable, por ejemplo, instituciones que ampararon, quemaron antecedentes, ¿no? Guardaron información, ampararon a los depredadores sexuales en instituciones, si es que no se declara también la imprescriptibilidad de la acción civil, entonces no hay posibilidad de obtener una reparación pecuniaria, económica, que no es trivial y no es solamente una cuestión de dimensión económica. Los costos en la vida, a lo largo de toda una vida, por el abuso sexual son enormes, y ese costo debiese ser traspasado, ¿no?, a la institución que amparó esos hechos de manera sistemática, ¿no? Y por eso hay una regla en la legislación chilena que, junto con declarar la imprescriptibilidad penal, permite que en el contexto de la acción penal, que se siga adelante, se pueda presentar también una acción civil en ese proceso. Y la legislación chilena establece que los delitos sexuales son imprescriptibles, salvo que sean cometidos por menores de edad. ¿Por qué? Porque en ese caso se aplica el Estatuto de Justicia Especializada en materia penal adolescente, y me parece esto muy importante, y lo podemos discutir luego, porque a mi modo de ver esto es lo que diferencia por en lo que es constitutivas de delito, obviamente no pueden quedar impunes, implican un acercamiento, una respuesta de la perspectiva de lo que uno hace con esos adolescentes, donde siempre debe primar la idea de que, a pesar de ser agresores sexuales, son antes que eso niños o adolescentes. Y eso implica entonces tener un estatuto especializado para responder a ese caso. En el caso mexicano, este año, hace poco, si no me equivoco, en el mes de abril, el Estado de Morelos modificó el Código Penal, artículo 100b, que permite y declara la prescripción de los delitos psicosexuales, establece la legislación penal de Morelos, en contra de los niños, niñas y adolescentes. Y es el primer caso que yo conozco, por lo menos, de declaración formal legal de imprescriptibilidad. Y al mismo tiempo existen proyectos tanto en el Senado de la Unión como en la Cámara de Diputados para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual y trata contra niñas y niños. Esto es importante porque no basta con adecuar la justicia, que es lo que nosotros, por ejemplo, desde la Suprema Corte intentamos hacer, si es que hay una barrera de entrada a la misma. Algunos aspectos críticos que les mencionaba en mi presentación, que creo que hay que considerar en este debate en estos últimos 10 minutos que tengo con ustedes. Lo primero que es importante es que, como lo demuestra la experiencia legislativa comparada, es importante precisar a qué delitos se aplica la regla de imprescriptibilidad, ¿no? Es decir, que estos delitos pueden perseguirse siempre, ¿no? ¿Es por qué? Porque la legislación penal de cada país es distinta. Y eso implica entonces que tiene que haber una declaración, yo creo, precisa de qué tipo de delitos estamos hablando, o de modo tal de cubrir la mayor cantidad de casos vinculados a la indemnidad sexual de un niño, niña o adolescente, ¿no? Entonces, la legislación tiene que ser precisa. Cuando se dice abuso sexual infantil, cuando uno traduce la expresión abuso sexual infantil a la actividad de las acciones civiles de indemnización de perjuicio por los daños pecuniarios en vidas que están profundamente afectadas por el abuso sexual. En algunos casos arruinadas, en otras no arruinadas, pero con un costo enorme. Tratamientos médicos, no solo de psicológicos o de
mental, sino también físicos que se vinculan al abuso sexual, sobre todo cuando es sistemático, ¿no? Entonces, por esto es importante también no perder de vista que esto no es solo persecución penal, no es solo cárcel, es también una justa reparación que forma parte de las garantías de no repetición y de acceso a la justicia para cualquier persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos, ¿no? La tercera cuestión, que es muy debatida, tiene que ver con la cuestión de la retroactividad o irretroactividad de estas normas. ¿A qué me refiero? Todos estos casos que yo les he contado, donde se han modificado las normas, aplican en principio hacia el futuro. Esto es lo que las legislaciones han hecho normalmente, o han buscado en principio hacer. Es decir, los delitos que tuvieron lugar, ¿no es cierto?, desde estas legislaciones en adelante, no prescribirán jamás. Pero existe, ¿no es cierto?, un tope, una discusión, un choque, por así decirlo, entre tratándose de los casos que ocurrieron que ya están prescritos, ¿no? Piensen ustedes casos que ocurrieron 25 años, 30 años atrás, o dependiendo de las normas de prescripción en un plazo que ya haya vencido, y en consecuencia hay muchos sobrevivientes de abuso sexual que dicen, mira, es fantástico que sean ahora imprescriptibles, pero yo quedé fuera de los plazos, porque en conformidad al principio de legalidad o no retroactividad de la ley penal, no se pueden aplicar a los casos que ya estaban prescritos. Sobre esta cuestión quiero solo decir, es una discusión muy grande, que hay cierta evolución en este tema, ¿no? Primero, existe un caso muy conocido de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el caso Stogner versus California, del año 2003, donde la Corte declaró como inconstitucional o como una norma ex post facto, es decir, que violaba el principio de no retroactividad de una norma penal, de una legislación del Estado de California del año 1993 que permitía que se conocieran todos los casos, ¿no? Y una persona, el señor Stogner, por actos cometidos en la década de los 50, 60, si no me equivoco, fue condenado. Y él declaró que al haber sido condenado por estos hechos ocurridos una vez que ya estaban prescritas estas acciones, esta nueva legislación violaba el principio constitucional de que no se le puede aplicar a una persona una ley penal menos favorable de manera retroactiva hacia atrás, ¿no? La Corte acogió esta argumentación, pero de 5-4 en la Corte. Es decir, hubo 4 ministros de la Corte que estuvieron por declarar que esta norma no era ex post facto, ¿no? Con lo cual, no es tan claro, a pesar de que algunos penalistas sostienen que esto es clarísimo, que son normas, primero, retroactivas y que violan el principio de legalidad. Y lo otro es que existen un par de sentencias bastante interesantes, son sentencias de casación, dictadas por la Corte de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Menciono ahí 2, el caso Hilarraz, de un sacerdote, y el caso Altamirano, el primero del 2014 y el segundo del 2016, donde la Corte explicó que básicamente tratándose de estos tipos de delitos, no procede la obligación de proveer justicia por sobre las consideraciones del principio de legalidad, que existe un principio de legalidad formal, pero también existe un principio de legalidad material, es decir, que si es que las personas, por cierto, no pueden ejercer estas acciones por distintos impedimentos, es profundamente injusto y va en contra de las obligaciones constitucionales y convencionales de Argentina el no aplicar las normas, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención de Belém do Pará sobre violencia contra la mujer y de la Convención sobre los Derechos del Niño, que mandatan que el principio del interés superior se impone, por así decirlo, por sobre las cuestiones derivadas del principio de legalidad. Esa es una cierta tendencia que está emergiendo y que permitiría en una línea ir pensando y discutir sobre el principio de legalidad versus, por ejemplo, el principio de interés superior, que son 2 principios que los sistemas tienen que honrar, pero recordemos, el principio de interés superior, como lo establece la Convención, y la propia, en el caso mexicano, la propia Constitución de la Unión, tiene un carácter primordial, es decir, un peso específico. Y finalmente, el caso de los delitos cometidos por adolescentes, es decir, cómo evitar que esta tendencia razonable, correcta, a mi modo de ver, de avanzar hacia la imprescriptibilidad de estos delitos, no implique, ¿no es cierto?, que tiremos por la borda todo lo que hemos trabajado por generar un sistema especializado de justicia para adolescentes con un foco de intervención distinto. Hay bastantes esfuerzos de programas específicos para trabajar con adolescentes agresores sexuales. Tenemos que seguir creyendo en la capacidad de intervenir en las vidas de esos adolescentes y, en consecuencia, cualquier tendencia de política criminal distinta debe respetar, a mi modo de ver, este principio. Finalmente, los últimos 3-4 minutos que me quedan, como me señala el panelista, quiero mencionar un par de aspectos adicionales que no están cubiertos
por las solas reglas de prescripción, ¿no? O el derecho al tiempo. La primera son las condiciones de cumplimiento de sanciones, es decir, por ejemplo, cómo se regulan los beneficios penitenciarios, ¿no? Hay casos de personas que pueden ser agresores sexuales que luego pueden acogerse a beneficios penitenciarios de descarcelación, que pueden salir, que pueden tener beneficios de la comunidad, etc. Entonces, hay que regular todo esto porque en el caso sobre todo de depredadores sexuales, es probable que estas personas vuelvan a incurrir, ¿no es cierto?, en los mismos actos. Y en consecuencia la regulación de los beneficios penitenciarios tiene que ser estricta. En segundo lugar, revisión de catálogos. Hay países que no han regulado como delitos sexuales todas las acciones que hoy día son constitutivas de delitos sexuales. Por ejemplo, muchos delitos vinculados a la agresión sexual en línea, ¿no? Que no están en el catálogo del sistema penal. De modo tal que si yo declaro la imprescriptibilidad de los delitos sexuales vigentes, pero no he revisado el catálogo de delitos, puede ser que algunos queden fuera, ¿no es cierto?, de esa posibilidad. Tercer lugar, prácticas que existen en muchos países, que son los registros de agresores e inhabilidades para ejercer ciertas funciones. Es decir, no basta con que una persona cumpla una sanción, sino que, por ejemplo, si un agresor sexual luego puede trabajar como profesor, puede ejercer un oficio, ¿no?, de trato directo, puede ser un cuidador, por ejemplo. Imagínense ustedes en un caso de unidad que cuidan personas con discapacidad intelectual, ¿no es cierto?, que tienen más índices incluso de abuso sexual. Todos estos casos tienen que estar claramente establecidos de modo tal que haya un registro de quiénes son esos agresores y también muy estrictamente inhabilidades, de modo tal que, por ejemplo, una escuela pueda chequear en este registro de inhabilidades antes de contratar a una persona para saber si tiene antecedentes de agresión sexual. En cuarto lugar, como penúltima cosa, una cuestión importante que es la que vamos a discutir en la sesión del 3 de junio y que la Suprema Corte de Justicia de México ha establecido muy claramente en una jurisprudencia relevante en la materia, si no lo digo mal, el amparo en revisión 1067 del año 2015, es que tratándose de niños o niñas o adolescentes que entran en contacto con el sistema de justicia, es necesario evitar que se generen nuevas vulneraciones con ocasión de interacciones con funcionarios que no están bien habilitados, ni preparados, ni con los instrumentos y herramientas investigativas y para poder lidiar con ese caso. Esto implica entonces que junto con buscar que se sancione al agresor sexual, deben existir legislaciones muy robustas que prevengan la victimización secundaria, generando un circuito de protección durante todo el proceso, desde el primer contacto con un agente policial, por ejemplo, hasta la reparación efectiva que se deriva de haber declarado el hecho como cierto y la necesidad de reparar lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Y los ejemplos que vamos a mencionar, que van a mencionar nuestros colegas el 3 de junio, son esfuerzos por generar precisamente sistemas de prevención de revictimización, pero que en mi opinión, si no están amparados por una legislación robusta, por una política pública con recursos financieros y profesionales que apoyen eso, es muy difícil cumplirla. Y la última cuestión, para ir cerrando, tiene que ver con otras formas de prevención y reparación no judicial. ¿A qué me refiero? Los abogados y abogadas y abogades sabemos bien que existen, que los procesos penales no son cuestiones fáciles de ganar, ¿no? Porque existen otros principios relevantes, como por ejemplo que exista, ¿no es cierto?, una duda no razonable o sea, más allá de cualquier duda razonable, más bien, para poder condenar a una persona. Entonces, puede que queden muchos casos en que, aunque la persona pueda recurrir a la justicia, no se establezca una responsabilidad ni en sede penal, ni en sede civil. No todos los casos se ganan y no es fácil ganar los casos, ¿no?, en general. Esto significa que hay muchas personas que puede que desde la perspectiva del proceso judicial no obtengan una reparación, pero por ejemplo el Estado debiera generar una reparación. Las comisiones de verdad sobre abuso sexual infantil en el mundo que se han ido generando en Estados Unidos, en el caso australiano me parece que es la más compleja, 5 años de escuchar personas, ¿no es cierto?, que iban a declarar lo que les pasó por abuso de instituciones, permitió generar políticas públicas de prevención, reparación, indemnización, apoyo en salud mental u otras para personas que pasaron por este proceso, ¿no? Entonces, quiero decir con esto, el proceso judicial no es la única herramienta. El Estado tiene otros dispositivos que permiten sostener esta cuestión. Y la última cosa, y con esto cierro, tiene que ver precisamente con las políticas nacionales de prevención y erradicación de la violencia, ¿no? Es decir, los sistemas de justicia son garantías secundarias, garantías
en extremo que se utilizan. Pero debe existir en cada de nuestros países una política nacional, un plan de acción claramente anclado en la Convención de los Derechos de los Niños que permita prevenir el abuso sexual infantil, ¿no? Si llegamos con los casos judiciales, siempre vamos a llegar tarde y probablemente de manera incompleta, de modo tal que la lucha por el derecho al tiempo es una lucha para eliminar una barrera de acceso a la justicia, pero no es una lucha, a mi modo de ver, que por sí misma va a garantizar que no exista el abuso sexual infantil, porque para eso hay otros instrumentos de política pública que tienen que establecerse con claridad, con plazos y recursos para garantizar que ningún y ninguna niña sufra el temor de la violencia sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nicolás Espejo, por su brillante exposición. Nos deja muchos temas que reflexionar. Y a propósito de estos temas que son muy interesantes y seguro en el auditorio están generando muchas ideas, me gustaría recordarles que existe la posibilidad de en todo momento hacernos llegar sus preguntas a través del apartado correspondiente, y también a las personas que nos siguen en redes sociales estamos muy atentos de sus cuestionamientos. Intentaremos en la medida de lo posible al final de la conferencia que dará Vinca Jackson a continuación, dar respuesta a cada uno de estos cuestionamientos, de estas preguntas que seguramente serán muy interesantes y requerirán bastante el debate y el conocimiento del día de hoy. A continuación, toca el turno a nuestra segunda panelista, la psicóloga Vinca Jackson, de quien también me permitiré leer solo un breve extracto curricular antes de otorgarle el uso de la voz. Vinca Jackson es psicóloga por la Universidad de Chile, discípula de Carol Gilligan, especialista en intervención en trauma por abuso sexual infantil y ética del cuidado. Escritora, autora de Agua Fresca en Los Espejos y Para Niños Mi Cuerpo es un Regalo, impulsora de la Ley de Imprescriptibilidad del Abuso Sexual Infantil junto a la agrupación Derecho al Tiempo. Es embajadora internacional de Child User. Doctora Vinca, antes de darle el uso de la voz, vamos a ver un video que usted nos compartió el día de hoy y posteriormente le daré el uso de la voz. A continuación, el video. Your heart sings like a kettle, and your words, they boil away like steam. And the lie burns long while the truth bites quick. Our heart is built for both, it seems. You are lonely as a church despite the queuing out your door. I am empty as a promise, no more. When the time comes and rights have been read, I think of you often, but for once I meant what I said. Muchas gracias y gracias por haberme permitido pasar este pequeño video con el que me gusta iniciar en general todas mis presentaciones.
para situar un poco el tono, la mirada, la estatura, en relación al tema que vamos a hablar. El video va a ser después de mi agradecimiento, así que perdón que me desordene. Gracias a la Corte Suprema por la invitación, gracias a Nicolás, a un querido amigo y compañero de todo este camino también, por una presentación excelente. Y no solo por eso, tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar, porque se vincula con esta aparente disociación de la justicia y el cuidado, como dos éticas aparte, separadas. Yo así las sentí durante el mayor de los tiempos, tanto así que una anécdota breve, cuando mi hija mayor, yo soy mamá de 2 niñas, bueno, una mujer y una niña, mi hija mayor tiene 31 años, la más chiquita 11, me informó que iba a estudiar Derecho, yo sentí una profunda tristeza. Esto es un hecho público también, yo soy sobreviviente de abuso, mi padre era abogado, las personas con las que él compartía, que también fueron parte del abuso, eran abogados, yo no tenía a lo mejor como experiencia ahí, y a lo largo del trabajo y de los años de profesión, también estaba esta sensación como de imposibilidad de comunicarse muchas veces con los abogados, o de escuchar argumentos como los niños mienten, los niños fantasean, las víctimas son vengativas, y de alguna manera ese principio del derecho de la presunción de inocencia, uno lo veía muy bien aplicado del lado de los imputados, y sin embargo no lograba irradiar hacia las víctimas. Cuando uno trabaja en abuso sexual infantil sabe que estas éticas son ambas igualmente necesarias, la de la justicia con sus derechos y la del cuidado con todo lo que tiene que venir a reparar. Antes de entrar en la presentación, yo pensaba ahora antes de entrar en contacto acá, estamos en una pandemia y la OMS hace unos años definió como pandemia el abuso sexual infantil. 1 de cada 3 niñas, 1 de cada 5 niños se dice, pero en realidad nunca tenemos el dato completo. 1 de cada 7 víctimas va a develar en la infancia, las otras 6 durante la adultez. El abuso se mueve en el territorio del silencio, se mueve en el territorio de una impunidad que ha garantizado los plazos de prescripción durante mucho tiempo, de una impunidad de facto, porque los plazos corren cuando recién muchas víctimas están empezando a entender lo que vivieron. Es un trauma severo, es un trauma que deja consecuencias para la vida, y no solo para la vida de los sobrevivientes, porque la ciencia nos ha enseñado que a través de estudios de epigenética, que está la posibilidad también de transmitir alteraciones del programa genético, no es que una alteración del ADN propiamente tal, hasta la 3ª generación. Y uno ha sido testigo de eso también. Entonces, frente a este tremendo fracaso colectivo del cuidado, no solo de una familia donde ocurren los abusos, no solo de una comunidad donde se dan también, ¿qué respuestas podemos dar? La prescripción no es una buena respuesta, y sobre todo por, como muy bien lo explicó Nico, las dinámicas de sometimiento y de silenciamiento que son propias del abuso. Espero que me resulte compartir mi pantalla. Ahí está. Ahí estoy. Me perdonan las torpezas, no soy la generación ultra tecnológica, he aprendido con mucho tesón. Ahí está. ¿Se ve bien? Bueno, no tengo a nadie que me diga, pero supongamos que sí. Voy a mirar acá. Sí. No es falso ese dato, yo me preocupé de corroborarlo alguna vez. Existen 6.000 y tantos millones de palabras en el mundo, y qué penosa combinación es abuso sexual infantil, y qué difícil encontrar entre esos 6.000 millones aquellas que puedan describir todos los actos y todas las situaciones y todas las emociones, todo el terror
que van sumando en esta experiencia sus víctimas. Yo ya había señalado que 1 de cada 7 víctimas es más o menos un dato que se comparte a nivel internacional, y en Chile fue corroborado por un estudio de Carabineros del año 2012. Van a develar en la niñez, otras 6 van a quedar para la adultez y muchas quizás para nunca. UNICEF, a través de Innocenti, en su estudio de violencia del año 2014, me gustó mucho porque informó que había 120 millones de niñas que habían sido víctimas de abuso, pero que no tenían un dato exacto para los niños, porque los niños varones no habían querido responder. Y consultados de por qué no querían responder, habían dicho porque hay que ser valiente, o sea, como la expectativa del estoicismo, por temor a las represalias para ellos o para su familia, por temor al estigma, particularmente si el abuso lo habían cometido hombres adultos, en el sentido de que se iba a pensar de ellos que podían ser homosexuales y había un gran castigo social en sus comunidades para eso. Es difícil en condiciones habituales la escucha de los niños, se hace todavía mucho más cuesta arriba aquí. Y la denuncia, que nunca fue renunciada por las víctimas, que es la que se necesita para poder producir un relato, y ese relato iniciar las acciones de justicia, es tremendamente compleja. Primero que nada por temas del desarrollo de los niños, y los cachorros humanos se demoran más de 1 década en desarrollar una capacidad narrativa suficiente. Sus capacidades de comprensión, de memoria, de aprendizaje, todo va paso a paso y no es acelerable a voluntad. Malamente podrían tratar de explicar algo que además es muy complejo por 2 motivos. Primero que nada, lo sexual adulto que irrumpe y arrasa en la infancia es muy distinto de lo que los niños pueden entender como afecto o como ternura, no tienen cómo procesar esa información. Muchos niños hablan de esto, lo otro, algo distinto a los golpes, que puede hacerlos sentir mal, pero ¿qué niño podría saber palabras como incesto o como abuso sexual infantil? Ojalá ni existieran, pero se aprenden además mucho más tarde. Judith Herman define este tipo de experiencias y muchas otras que violan la humanidad de las personas como lo inenarrable. Aquellas situaciones tan atroces que exceden nuestra capacidad de traducirlas con palabras. Eso es el abuso sexual infantil. Y se mueve en un territorio de supresión de la voz que también vamos formando de a poco cuando chicos, y de silencios y silenciamiento. En los silencios, el silencio de muerte, del terror, de la amenaza de exterminio que entra en el territorio del niño, aunque un niño no puede explicar bien lo que pasa, su cuerpo reacciona, responde, muestra síntomas, pero sigue sin poder describirlo. Vive en estados de hiperalerta, vive situaciones de estrés que no son regulables, porque nosotros podemos responder a ciertos estreses y amenazas de supervivencia, pero no si están invadiendo constantemente nuestro territorio. Yo ahí puse, o en un par de láminas más, una recomendación de un TED Talk donde la doctora Burke Harris lo explica muy bien, de cómo es como vivir con un león o como una suerte de puma constantemente irrumpiendo y asaltando la normalidad. Hay un silencio en el abuso que es de cansancio. Muchos sobrevivientes describen sentirse viejos cuando son muy jóvenes, de haber vivido mucho más años de los que en realidad llevan sobre la tierra, y con altos índices de suicidalidad además. Entonces esto del terror de muerte o del contenido de muerte también se expresa ahí, y la suicidalidad del abuso sexual infantil, tanto en los intentos como en sus consumaciones, en muchos estudios supera la de otras violencias de la infancia, incluso combinadas. Así de arrasador es. En el ámbito de los silenciamientos, que son aquellos impuestos por la situación,
existe mucho la idea de que siempre hay una suerte de amenaza o de intimidación explícita o de conminación al secreto. No siempre es explícita, no hace falta mucho para que un niño se silencie, primero que nada en una situación que no entiende, segundo, en condiciones de dependencia inexorable en relación al mundo adulto, tercero, la mayoría de los abusos los cometen personas muy cercanas, la mayor proporción es dentro de la familia. ¿Cómo lograr procesar o verbalizar nada en relación a alguien que también cuida y al mismo tiempo hace daño? Nicolás lo explicó muy bien, no están en capacidad las víctimas de abuso sexual infantil de entenderse como tales, de entender la transgresión como tal tampoco, o como un delito mucho menos, y de pensar que un cuidador puede también ser definido como un perpetrador o como un victimario o como alguien que está cometiendo un crimen. Muchos niños además se retractan o se silencian por pena, por lealtad, por ganas de no ver sufrir a alguien que todavía goza de su cariño. No es un territorio en la infancia donde se pueda zanjar algo como el desamor o una separación de un vínculo con un adulto. Por lo tanto, eso siempre está. Y en el minuto en que muchos niños y niñas entienden que contar la historia puede implicar que la persona que los ha abusado vaya a la cárcel, se retractan. Es tremendamente difícil, como una suerte de Everest, llegar a poder a verbalizar algo, y más aún porque en lo que se aprende en el propio abuso, ya se entiende la inefectividad de la voz. Yo creo que no hay víctima de abuso sexual infantil o de violencia sexual en la juventud o en la adultez que no haya compartido de alguna manera esta sensación de que haber gritado no la habría salvado, de que haber suplicado tampoco, y de que esa voz que ya en esa transgresión tremenda de la integridad humana se probó inútil, sigue siéndolo ante un sistema de justicia o una sociedad que no escucha. En Uruguay, yo por eso lo puse ahí como recordatorio, hace un par de años, dos niñitas se grabaron una a la otra para poder demostrar el abuso que una de ellas sufría a manos del papá de la otra. Qué dura situación para dos niñas, qué imposible situación pensar que a los 10, 11 años tengan que haber estado haciendo algo así, y cuando les preguntaron, la respuesta obvia fue para que los adultos nos creyeran. ¿Quién está escuchando entonces? Si los niños sienten que tienen que hasta filmar sus vulneraciones para poder darles crédito, cuando permanentemente los estamos poniendo en duda en cuestiones mucho más sencillas, o sea, me duele la panza, me siento mal, sí, pero ¿de verdad? ¿Cuán mal te sientes? Esas preguntas ya también van informando de un mundo que no escucha. Pero algo importante también de señalar para quienes hemos vivido esto, nunca el silencio fue completo, nunca fue total, el cuerpo trató de hablar a su manera, porque aún siendo muy chiquitos, sabía que no le correspondía vivir algo así. Judith Herman señala que incluso el estrés postraumático es una suerte de vocabulario o idioma o sistema que encontró el cuerpo para poder informar de su sufrimiento. Y su sufrimiento que fue en el pasado, pero que también se enreda con el presente. Y ese es como el pico extra del Everest, el tema de la memoria, que no es solo la memoria como la entendemos, sino que es una memoria que además se registra en lo corporal. Un gran neuropsiquiatra, Van der Kolk, lo definió mejor que nadie, es una memoria encarnada. Es en carne, es en hueso, se vive de esa manera. Cuando hay evocaciones traumáticas a cualquier edad, se sienten en el cuerpo en tiempo real, y el pasado pasa a ser el presente, y requiere mucha fortaleza y aplicación de una cajita de herramientas que se van aprendiendo también a lo largo de los años y en la terapia, el poder cuestionar eso que el cuerpo siente así de claro. ¿Cómo hago? Sigo nada más, no sé cómo volver a la imagen mía. Con todo lo que acabo de contar,
en este territorio de la voz y los silenciamientos, que hacen tan difícil la denuncia, ¿cómo no esperar entonces, como ya decía al principio, esta respuesta integrada de la justicia y del cuidado? A mí me encanta esta frase de una teórica del cuidado, que es Virginia Hells, que dice, en realidad, incluso más importante el cuidado que la justicia. No existiría siquiera la justicia sin el cuidado. Sin el cuidado no habría ser humano que hubiera una hora de vida, y por lo tanto no habría personas las que respetan y sobre las cuales hablar de derecho, deberes, ni de código, ni de ninguna cosa. Cualquier consideración de justicia en realidad necesita llevar el cuidado como inseparable. Y desde esa motivación surge también el pedido por la ley de imprescriptibilidad, no solo en Chile, sino donde quiera que sea. Yo acuñé el concepto de derecho al tiempo, así como ensayo-error y en desvelos nocturnos, porque cuando uno mencionaba la palabra imprescriptibilidad, y peor cuando mencionaba retroactividad después, como que muchos abogados se desfiguraban y uno sentía que les faltaba casi el aliento. No quiero ser cruel, pero me llega a dar risa cuando me acuerdo, porque fue una lucha titánica, como tratar de hacerlo con delicadeza, hablar de la prescripción en vez de la imprescriptibilidad, tratar de sonar menos categórico, y finalmente el concepto mucho más importante y el principio superior que estaba acá, y no está en ninguna carta de derechos humanos, lamentablemente, se les olvidó después de la Segunda Guerra, es el derecho al tiempo. No se puede apurar una gestación, un nacimiento, el desarrollo de un niño, el cerebro se toma su tiempo, 25 años para su maduración, y también las heridas necesitan un cierto tiempo de cicatrización, y asimismo las heridas psicológicas y morales lo requieren. Si pensamos que el trauma no prescribe, que puede llegar a transmitirse en sus alteraciones de programa, de respuestas neurológicas, de desvelos, de insomnios, de ciertos terrores, hasta la tercera generación de sus sobrevivientes, ¿cómo no garantizar derecho al tiempo? Y derecho al tiempo termina siendo el concepto bajo el cual es como toda la primera entrada de activismo para la ley, un poco como para entender desde dónde se necesitaba, antes de hablar del principio de imprescriptibilidad. Pero también era importante hablar de ese principio, porque impunía esta impunidad de facto, de la que ya hablaba yo al comienzo, y una impunidad que, primero que nada, revictimizaba a las víctimas, las volvía a someter a un enorme sufrimiento, no solo porque no era posible la denuncia ni acceder a justicia, sino porque además tenían que ser testigos de cómo las personas que fueron responsables de su sufrimiento continuaban en libertad, con el peligro de que quizás pudieran abusar de alguien más, y muchas veces viviendo muy cerca de ella. Hubo un caso acá en Chile de abusos de la Legión de Cristo, del líder mayor de la Legión de Cristo, el sacerdote John Riley, que vivía en la misma comuna a unas 10 cuadras de las víctimas. Y esa situación se repite en una serie de casos, y es muy difícil para los niños pensar en que pueden salir siquiera a comprar pan a la esquina, acompañados de un adulto, por supuesto, cuando saben que la persona que ha hecho daño está tan cerca. La revictimización es un problema terrible para las víctimas, pero también es una forma de sostener el daño todavía vivo en la sociedad, exponiendo a la población más vulnerable, que son los niños, y por otra parte negándonos de una herramienta de autocuidado, de la cual no renunciaríamos en otros casos. Tenemos ahora canales del clima que nos avisan cuando vienen tormentas, tornados, tsunamis, huracanes. Nadie apagaría el canal y diría, no quiero saber que viene el tornado, aquí voy a ver cómo le hago. Las informaciones que sirven para cuidarnos son importantes, y en general tendemos a considerarlas, y no deberíamos no saber quiénes han cometido abuso, cuánto abuso se comete en nuestros países, o de qué manera podemos responder y prevenir a ello, porque es negarnos como sociedad también esa posibilidad de cuidarnos unos con otros. Nicolás lo dijo muy bien, hay una motivación también de
fortalecimiento de los derechos de los niños, de convenciones y compromisos adquiridos por nuestra república, y a lo largo de los años los comités de derechos del niño, de tortura, insistieron mucho en la necesidad de que el abuso sexual infantil pudiera abrir cauces de justicia sólidos para las víctimas, y eso también significaba no solo sancionar el crimen, sino que además dar la garantía de la imprescriptibilidad. No solamente el aumento de los plazos de prescripción, por lo que ya hablábamos. No puedo volver a mí misma. ¿Qué pensamos? Un momento. ¿Cómo fue, en el sentido de la ley, las herramientas a utilizar? Lo central, fuera de todo lo que ya había aportado la psicología del trauma y la ciencia del derecho, de los derechos humanos, era como el vínculo con la ciencia. Teníamos un montón de conocimiento científico disponible, y obviamente las leyes deberían incorporarlo y contar nosotros con leyes modernas, no del año 1700 más o menos, no tanto, pero comienzos del siglo pasado. Y acá es sumamente importante el estudio de adversidades de infancia que realiza la CDC a fines de los 90, y bajo el cual ya están programando, o sea, realizando como sus políticas públicas y programas de infancia varios países, o estados de ciertos países, como en Estados Unidos, que demostraba que de una serie de adultos estudiados, la mayoría había vivido una o más situaciones adversas de infancia que tenían un impacto para todo el resto de la vida en desde niños, en su neurodesarrollo, en mayor prevalencia de enfermedades, en conductas de riesgo, en dificultades por las limitaciones de confianza y de temor para sostener empleos, para vincularse afectivamente con otros, para tomar la decisión de ser papá o mamá, etc. Y incluso podía llegar a reducir la esperanza de vida en 20 años. Es un estudio muy interesante, yo recomiendo leerlo. Explica cada una de estas adversidades y deja muy claro en la panorámica la tremenda gravedad del abuso sexual infantil, y desde esa base pudimos también como apelar no solo a la sociedad civil, sino que a quienes hacen las leyes, para ver cuán necesario era la ley de derecho al tiempo. En términos súper resumidos, yo a veces bromeo con los papás cuando doy charlas, le digo, esta es la única lámina o diapositiva que vamos a ver. Un cerebro a lo largo del desarrollo que viene programado para crecer, para aprender, para descubrir, etcétera, se ve de esta manera. Un cerebro que tiene que luchar la vida, que tiene que estar en modo de supervivencia, sorteando o evitando peligros, si es que puede, o si no, viendo cómo hace para soportarlo, y después como lamer sus heridas, todo ese gasto de energía que pudiese ser puesto para aprender, para descubrir talentos, para soñar. Los sueños no están de adorno para más grandes, hay niños que pueden estar cumpliendo sueños ya desde pequeños. Todo eso es lo que se pierde como resultado de el trauma, el estrés tóxico y las adversidades en la infancia. Bastaría esta sola lámina para dejarnos pensando y volver 6 meses después y conversar y ver cuántos cambios en normativas de escuelas, de comunas, de gobierno hemos realizado, porque realmente es como bien expresivo y resume muy bien el dilema que estamos enfrentando. Hubo una película que seguramente muchos de ustedes vieron sobre el abuso sexual en la iglesia, donde el abogado decía esta frase maravillosa: si se necesita de toda una aldea para criar un niño, también se necesita de toda para permitir que se le abuse. Y uno habría agregado de inmediato, y también necesitamos de esa aldea completa para reparar, para hablar del respeto al tiempo de los niños, para reponer confianza. No se repara el abuso sexual ni el trauma en la soledad del entorno terapéutico, de las víctimas con los psicólogos o con los psiquiatras o los trabajadores sociales que también trabajan en terapia. Se repara en comunidad. Ocurrió en el contexto de una comunidad y necesita esa comunidad también acompañando el proceso. ¿Cómo podemos hacerlo desde ese It Takes a Village, o se requiere de toda una aldea o de todo un pueblo?
Y ahí es donde me gustaría detenerme un poco, porque sé que México también está tratando de lograr la imprescriptibilidad, en lo que desde la sociedad civil, desde los profesionales, desde los papás, las mamás, desde las escuelas podemos hacer. En Chile, la primera inquietud partió de los sobrevivientes. Yo publiqué un libro en el año 2007 que se llama Agua Fresca en los Espejos, lo mandamos al Congreso, pedimos reuniones, se demoró otro tiempo, pero el año 2010 un par de senadores visionarios presentaron un proyecto de ley. Se pueden imaginar lo bien que fueron recibidos en el ámbito de sus pares, porque era realmente bien como revolucionario proponer la imprescriptibilidad en ese momento. Y como para apoyar este trayecto, había que ponerse a disposición. Y había que ponerse a disposición exactamente desde la mirada que trataba de invocar la psicología del trauma y la mirada del cuidado, que era justamente desde ahí, desde esos lenguajes, desde esas imágenes, desde esa persistencia. Nos llevó más de una década que se promulgara la ley, pasó por desarchivos, por archivos, por personas que no la querían, por personas que la cancelaron en la tabla del Congreso, otras personas que lucharon por reactivarla y reponerla en la tabla del Congreso. Fue un camino bien largo, donde sobrevivientes, familias, la sociedad civil se fueron plegando cada vez más. Y como muy claro en la forma, que no daba lo mismo, porque la idea era que si la ley se promulgaba, estuviéramos súper tranquilos y satisfechos y orgullosos de cómo se había hecho. Contamos con la colaboración de otros países, en Argentina, la senadora Cunas, desde Perú también, yo súper agradecida de Child USA. Yo vivo en 2 hogares, uno de ellos es Estados Unidos, y con una tremenda generosidad también para poner datos a disposición del proceso chileno. Y esa construcción colectiva creo que no perteneció a ningún partido político, que no perteneció a ninguna fundación en particular, que fue un logro de todos, muy transversal, donde incluso la ley que se aprueba había sido propuesta por senadores de una coalición, pero se le da la suma urgencia en un gobierno de la otra, entonces eso permitió un suelo donde todos pudieran colaborar. No sé, yo es algo que encuentro que es un logro fenomenal, del cual vamos a estar agradecidos por siempre, aun cuando pocos meses después hayamos estado viviendo un estallido y hoy una pandemia, donde aún con nuestra gratitud podemos mirar los tremendos sismas de cuidado que se han causado y donde es corresponsable incluso el mismo gobierno que apoyó esta ley. Es difícil tramitar eso internamente, pero bueno, eso es historia, eso da para otra charla sobre dilemas éticos en el cuidado. Ojalá que esta conversación sirva para inspirar también. México es un país mucho más grande, una concurrencia masiva en apoyo a estas leyes, no se logran si no es con mucha constancia. Lo aprendimos en Child USA también, lo aprendimos en Chile, se vio en Argentina. Hay que estar encima constantemente, hay que tener una perseverancia a prueba de todo. Y una vez le mandé un tuit a un senador con un conejo Duracell, que no sé si lo conocen, que es de la pila, que no se acaba nunca, como aquí estamos nuevamente listos para comenzar. En vez de frustrarse, eso no le servía a la causa, ver por dónde llevar la tenacidad y sacar esto adelante, porque hoy desde las ciencias, desde la criminología, desde incluso cómo generar pruebas, contamos con mucho más avance. No es excusa decir, no, es que bueno, las dificultades de la prueba, no, hay una serie de evoluciones humanas que se pueden poner a disposición acá de algo realmente bueno y favorecedor de la vida y la vida buena. Yo puse muy en grande prevención porque incluso desde los mismos sobrevivientes, ya vivimos lo que nos tocó,
necesitamos obviamente definir caminos de justicia, queda pendiente el tema de la retroactividad, de respuestas de salud a la reparación es costosa, las terapias son largas y no se puede hacer solo, es como que alguien llega, quema la casa y uno la tiene que levantar solo después, no es justo. Pero si hay una preocupación enorme en todo y una vocación enorme, es la de prevenir y que esto se termine y que ni una generación, ojalá de niños más, tenga que cruzar por esos infiernos. La ley de imprescriptibilidad también ayuda a eso, es un mensaje súper claro de esto no lo vamos a aceptar en una civilización, en una democracia, no se puede abusar de los niños, ni de esta ni de ninguna manera, y por eso, aun cuando se valoren mucho las soluciones de 20 años más, 30 años más, en algún minuto nosotros que nos querían negar la imprescriptibilidad dijimos, bueno, 100 años, 60, 50, insistir en el principio de la imprescriptibilidad porque es lo que correspondía. Hay una necesidad de tiempo que nos permite llegar a definir límites, porque siempre en ese límite vamos a dejar fuera a una serie de personas víctimas y sobrevivientes que no querríamos dejar. Estoy tratando acá de ver cómo salir de mi presentación con esta frase maravillosa de Leila Guerriero sobre que uno habla cuando se puede y a veces no se puede nunca, no es cuando se quiere. No se preocupen de mucho, la presentación va a quedar disponible y aumentada, así es que para poder seguir conversando. Eso, 1.000.000 de gracias, veo que me pasé un par de minutitos, mil perdones. Y ahí, no. ¿Estoy yo o está en la pantalla? Estoy yo. Minka Jackson, muchísimas gracias. Ahí está, gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por tu brillante exposición, nos dejas muchísimos temas que reflexionar. Vamos ahora a pasar a hacer, formular... Suprema Corte, el poder de la justicia.